¿Cuántas veces escuchamos al doctor Hugo López-Gatell decir, con mucho gusto lo volvemos a explicar? Miguel, Alberto, bienvenidos, ya estamos aquí. Buenas Todavía tardes. Hoy el doctor Gatell estaba aclarando cosas sobre por qué ya se iba a cerrar la conferencia, porque se estaban dando interpretaciones, cualquier tipo de interpretaciones. Tú hiciste el seguimiento en redes sociales. Así es, fue un suceso. Mucha gente en Twitter compartió que por nostalgia iba a ver la última conferencia del doctor Gatell. Cientos de tweets acerca de ello. Y fue una tendencia orgánica. Su nombre, Hugo López-Gatell, esta tarde en Twitter, fue una tendencia. Contrastado con ayer con la discusión que tuvo con la periodista Penilei de Univisión, donde algunos equipos de bots amplificaron la discusión. No necesariamente ella, pero sí reacciones en contra del doctor Gatell. Juan. No, bueno, y esto que de las fake news, la infodemia alrededor de la vacuna CanSino, el papel de Penilei Ramírez, pues ha dado mucho que hablar en redes durante los últimos días, ¿no, Miguel? El papelón. El triste papelón. A ver, resultó algo interesante en las redes sociales, y lo acusó el propio Hugo López-Gatell en la conferencia ayer. En las redes sociales lo que empezó a ocurrir fue que a la periodista los usuarios le referían, el doctor Gatell no dijo eso. Entonces, desde una perspectiva o desde un movimiento orgánico frente a lo que ya decía Alberto, de otro movimiento inorgánico, más bien organizado. Pero recordemos, la infodemia sobre las vacunas ya viene, pasó Sputnik, que había mucha, decían que no tenía fase 3, hasta que después salió, creo que lo comentamos aquí. Pero ahora también... Como si eso fuera una circunstancia, en realidad ninguna tenía fase 3. Exactamente, ahí están en los documentos de la Organización Mundial de la Salud, a los que uno puede acceder a través de su página de internet, pues están todos el récord de las vacunas, cuándo han entregado, etcétera. Y pues hay un intento, ¿no?, de manipular o de pues mover la percepción de la ciudadanía en torno a, en este momento, la vacuna CanSino. En el equipo de Infodemia trabajamos pues un video a propósito que resume las noticias falsas. Si les parece, podemos ver justamente el trabajo que hicimos. Vamos a verlo. Adelante. Este 9 de junio de 2021, la Organización de las Naciones Unidas publicó en su cuenta de Twitter que las vacunas contra la COVID-19 son seguras. Sin embargo, muchos buscan desacreditarlas socavando la confianza en las vacunas. Recientemente se ha presentado un fenómeno infodémico contra la vacuna CanSino Bio, argumentando que esta no cuenta con estudio fase 3, que su uso de emergencia en México se autorizó con datos de Pakistán, o que es la única que mantiene en secrecía su información. Al respecto, el 5 de junio de 2021, el laboratorio CanSino Bio publicó una aclaración sobre estudio fase 3 a través de su cuenta de Twitter, donde informa que es la única vacuna anti-COVID que ha evaluado de manera específica a la población mexicana con casi 15,000 voluntarios, y que al momento de solicitarse la autorización para su uso de emergencia en México, se entregaron a la autoridad regulatoria resultados hechos a nivel global con la participación de 150 voluntarios, aunque existen otras vacunas que presentaron para su autorización un total de 23 casos para analizar. CanSino también aclaró que la información sobre las vacunas es confidencial, no solo de CanSino. Sobre la noticia falsa que afirma la vacuna CanSino Bio se autorizó con datos de Pakistán, el 22 de marzo de 2021, la COFEPRIS informó que después de realizar todas las pruebas necesarias, incluyendo esterilidad, identidad y potencia, se comprobó que la vacuna en su presentación envasada en México cumple con las especificaciones requeridas para garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Además, Infodemia ha detectado noticias falsas sobre la vacuna contra la COVID-19 de CanSino, como que esta no funciona en adultos mayores, la cual fue desmentida desde el 30 de diciembre de 2020. Y el 23 de mayo de 2021 circuló un documento apócrifo con falsas recomendaciones para las personas que recibieron esta vacuna, el cual también fue desmentido por Infodemia. Como lo ha advertido la ONU, muchos buscan desacreditar las vacunas, por eso es importante no caer en noticias falsas. Con información de Infodemia MX, Canal 14.
Bueno, de entrada me parece más que grave, miserable, el estar difundiendo este tipo de infodemia con respecto a las vacunas, porque con ello está poniendo en tela de juicio la vida de muchísimas personas. Pero tú, Alberto, traes numeralia con de respecto todo este año. Al año, sí. Así es, en todo este año, desde que comenzó la pandemia hasta hace un par de semanas, Ajá. he llevado un conteo de los trending topics falsos. Y de los más de 290 trending topics que ha habido en este periodo, que son un montón, cerca del 10% han sido en contra del doctor Gatell. Entonces sí ha habido un esfuerzo determinado para descalificar y denigrar la imagen del doctor Gatell, desde meterse con su vida privada, cuando tomó vacaciones. Pero también hay trending topics, aquí los podemos ver. Son todos los que he capturado y ahí iluminé con amarillo los que han sido en contra del doctor Gatell. Pobre Gatell, no confío en Gatell, muchas descalificaciones. Y hay algunos de apoyos, unos poquitos, pero creo que sí ha habido un esfuerzo muy dedicado y concentrado en descalificar su imagen. Y creo que es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que sí ha habido una intencionalidad de desacreditar su imagen y de todo lo que dice. Y tiene que ver mucho con lo que dijo ayer, ¿no? Acerca de por qué cerraba la conferencia, Sí. ¿no? Que se prestaba a ciertas malas interpretaciones, ¿no? Pero creo que la guerra sucia sí ha tenido que ver con este cierre, ¿no? No, Que vaya. desacreditar su imagen y en realidad porque digamos era la cara de toda una estrategia sanitaria que era lo que realmente se quería desacreditar, ¿no? Y que además pues, empezó a resultar muy difícil porque resulta que el doctor Hugo López-Gatell daba muy puntuales respuestas a muchas cosas, se fue convirtiendo en un personaje y así de grande, digamos, como se hizo en términos de la posibilidad de dar respuestas, también como enemigo. Sí, ayer se presentó algo muy interesante. Sistemáticamente, o más bien en todas las conferencias en las que estuvo presente el doctor Gatell, las explicaciones eran explicaciones científicas. Es un científico que tiene esa habilidad para aterrizar para los que no compartimos esos conocimientos y poder entenderles. Mucha gente hoy en día en México utiliza términos epidemiológicos gracias al doctor Hugo López-Gatell. Pero creo que ayer también pasó algo muy interesante. A pesar de que ayer se dijo algo muy interesante sobre la pandemia, dijeron, parafraseo, ya está bajando la epidemia, estamos entrando en una meseta. Yo creo que esa era la nota. Y en lugar de eso, se ha construido tanto en contra del doctor Gatell, en atacar la imagen del doctor Gatell, que la nota fue, se cancela las conferencias en lugar de la buena noticia. ¿Qué narrativa se construyó, que ya ni siquiera lo especificamos, alrededor de que se acaban las conferencias? Pues que era a partir, lo que yo pude ver en redes sociales es que era a partir del enfrentamiento entre comillas, que había tenido con la periodista. Pero es una decisión que se tomó hace varios días, o sea, no cancelas una conferencia de un momento a otro. La explicación, sobre todo una conferencia que lleva más de un año, una conferencia que en los momentos más álgidos de la pandemia y en los momentos más fuertes de ataques en redes sociales y en prensa, vimos un video en el que un periodista llamaba a no hacerle caso al doctor Gatell, y a pesar de eso el doctor Gatell salía, daba la cara. No, absurdo pensar que se canceló una conferencia porque una periodista dice que no dijo lo que dijo y dijo que dijeron lo que no dijeron. Pero a ver, Alberto, cuéntanos un poquito sobre toda esta campaña en contra del doctor López-Gatell. Ya vimos cuáles eran los hashtags, pero ¿dónde es que se replicaron? Tú eres especialista en andar siguiendo a estas granjas de bots y ver de dónde provienen y a quién responden, que es lo más importante, ¿sabes? Lo que veo principalmente aquí es que estos grupos están cazando no solamente cosas que puedan comprometer al doctor Gatell, sino también al propio presidente. Están monitoreando cualquier caso. No es que esté planeado lo que diga alguien en la conferencia, sino que más bien ven la oportunidad y, como dice Miguel, destacaron esta especie de conflicto, que más bien era con la pregunta de una periodista a un representante público, y la amplificaron de tal manera que pareciera que fue una reacción violenta de parte del doctor Gatell, cosa que no lo fue. Entonces, estos grupos del Bajío, son los que... ¿De dónde? Cada semana lo recordamos. Calderonistas, en realidad, propanistas, pues están buscando cualquier discurso para descarrilar cualquier narrativa que le esté funcionando a la 4T, y para mí esa es una actitud boicoteadora porque estamos hablando de la salud pública y de la información que está dando un representante que se piensa, se analiza, se redacta con mucho tiempo de antelación,
como para descalificarla, ¿no? También recordamos el caso de este conductor de TV Azteca, ¿no? Que también llamaba a no creerle a doctor Gatell, y también estos grupos se encargaron de amplificarlo y que parecía que había una pelea entre un medio de comunicación y el doctor Gatell, cosa que tampoco ocurrió, ¿no? Más bien era la opinión de un periodista que estaba siendo amplificada. Entonces estos grupos, en resumen, amplifican todo aquello que descarrile cualquier cosa buena de la 4T, y es una actitud de boicot, ¿no? Pro golpista. Ahora, yo sí te quisiera preguntar, toda esta estrategia para descarrilar la imagen del doctor Gatell, de la estrategia sanitaria, ¿tuvo un impacto que se pudiera ver reflejado, por ejemplo, también en redes sociales a través de trending topics que fueran orgánicos? Sí, Azul, lamentablemente el objetivo de estos grupos es amplificar estos falsos conflictos de tal manera que dominan la conversación pública. Entonces la conversación no fue lo que decías, lo de la meseta, ¿no? Incluso ni siquiera la última conferencia, sino fue el conflicto, ¿no? El aparente conflicto y el aparente ataque a la libertad de expresión, que así lo manejaron estos grupos de bots, se exageraron esta conversación. Y es el objetivo que hacen casi todos los días, ¿no? Amplificar, mentir, y una vez que se coloca esa falsa narrativa, pues ya no hay manera de revertirla, y pareciera que la 4T está haciendo las cosas mal. Resulta interesante cómo se afirma un ataque a la libertad de expresión, o se afirma que hay censura a partir de un diálogo en una conferencia de prensa entre un periodista y un servidor público. Un diálogo común y corriente, ¿no? Sí. Que cualquier... No, incluso un diálogo donde hay conflicto, pero ¿de dónde sacan la falta de libertad de expresión? Ahí es lo que yo nunca he entendido. O sea, el propio ejercicio, el propio ejemplo es muestra de la libertad de expresión. No, Sí, así es, que lo repliquen en algo tan todos delicado, lados, ¿no? Como es el periodismo, hay que tener mucho cuidado con decir que hay ataques a la libertad de expresión. No, y se les fue la nota, durísimo. Sí, se les fue la nota. Alberto, Miguel, muchas gracias. No, gracias a Gracias a ustedes. ustedes.